Profesor, buenas tardes. Esta es la presentación de nuestro ABR en el cual le explicaremos un poquito más de nuestros procedimientos. Ok, nuestra idea principal. En nuestra idea principal determinamos cuánto tiempo tarda la mermelada hecha a mano en enfriarse por completo en comparación con el agua. Para esto nos basamos en la ley de enfriamiento de Newton, la cual establece que la tasa de cambio de temperatura es directamente proporcional a la diferencia de temperatura del objeto en estudio a la temperatura ambiente. Ok, ¿cuál fue la estrategia que nosotras usamos para tomar nuestros datos experimentales? Pues al momento en que hicimos la mermelada, fijamos la temperatura en ella según el tiempo transcurrido, lo cual hicimos lo mismo con el agua. Seguidamente tenemos el registro de datos para el enfriamiento de la mermelada. Para esto nosotros realizamos un cuadro que representa el número de tomas, el tiempo en minutos y la temperatura en grados centígrados y la temperatura ambiente en grados centígrados. Para el registro de datos experimentales, hemos utilizado un cronómetro y un termómetro como se observan en las imágenes. Para hallar la temperatura de la mermelada respecto al tiempo, usamos la ecuación del enfriamiento de Newton, que está dada por la derivada de la temperatura respecto al tiempo, que es igual a la constante de enfriamiento, factor de la temperatura menos la temperatura ambiente. Seguidamente pasamos a resolver la ecuación diferencial por el método de separación de variables y nos da como resultado que la temperatura es igual a 15 más la constante C por E a la K por el tiempo. Reemplazando con nuestras condiciones iniciales, se obtiene el valor de la constante C, que es igual a 65, y la constante de enfriamiento K, que es igual a menos 0.0712. Con estos datos encontramos la ecuación que modela nuestro problema, que es igual a temperatura igual a 15 más 65 por E a la menos 0.07 por el tiempo. Por último, tenemos la gráfica que comprueba que el enfriamiento disminuye al transcurrir un tiempo de ahí se observa la gráfica eh, que comprueba que el enfriamiento disminuye al transcurrir un tiempo determinado. Bien, procedemos con el registro de datos del agua. Para esta fase en la recopilación de datos, nuestro cuadro de registro consta con la cantidad de 3 datos tomados en el periodo de tiempo. Tomando un intervalo de 3 minutos aproximadamente para cada muestra recopilada y la temperatura experimental tomada está medida en grados Celsius. Bien, las condiciones iniciales para el agua consta de la temperatura ambiente de 15 grados Celsius, la temperatura inicial en el tiempo cero es de 62 grados Celsius y la temperatura pasado los 6 minutos es de 49 grados Celsius. Bien, nuestra ecuación. Bien, por fórmula general tenemos a la derivada de la temperatura respecto a la derivada del tiempo. La cual es igual a la constante de enfriamiento multiplicado por la diferencia entre la temperatura y la denominada T y la temperatura ambiente TA. Bien, para aplicar la ecuación se utiliza el método de separación de variables y se reemplazan las condiciones iniciales respectivamente para poder desarrollar la ecuación planteada y lograr obtener los valores de las constantes. En este caso, en nuestra constante C, que es 47,
y la constante K, que es de menos 0.0540. Bien, el gráfico del enfriamiento del agua. Este gráfico muestra un descenso periódico respecto a la temperatura en función del tiempo, generando una curva constante hasta llegar al punto de enfriamiento del agua. Bien, nuestro cuadro comparativo. El agua almacena mucha energía para poder llegar a su grado de máximo de ebullición. Por ende, su calentamiento tiende a demorar mucho más que su enfriamiento, puesto que al liberar la energía almacenada se produce un descenso brusco y enfría más rápido. Es así que la mermelada, en comparación al agua, tiende a calentar más rápido por la propia composición de la fruta y el azúcar, que son compuestos orgánicos, y bueno, el azúcar ayuda con la fundición y al lograr la mezcla entre ambos compuestos, em, entre ambos elementos, se genera una estructura viscosa y densa, motivo por el cual su enfriamiento es lento en comparación al agua. Bien, los fluidos con alta viscosidad suelen enfriarse mucho más lento que los fluidos con baja viscosidad. En este caso, el ejemplo más claro es el agua, debido a que la transferencia de calor es más difícil en fluidos espesos y a su vez afecta a la distribución de la temperatura. Gracias a los datos obtenidos, así es como se da nuestra hipótesis de solución, nuestro prototipo tanto para la ecuación de la mermelada y del agua. Para la fase de validación, para comprobar que estas ecuaciones sean correctas, eh, en sí, para comprobar que nuestra ecuación prototipo represente lo que pasa en la realidad, puede que hallamos el dato experimental y lo comparamos con el dato teórico, que es el que obtuvimos realizando el experimento. Es así que mediante la fórmula de porcentaje de error, donde nos dice que el dato teórico menos el dato experimental sobre el dato teórico multiplicado por 100%, nos da el margen de error que se presenta. Es así como obtuvimos que el margen de error que presenta nuestra ecuación de la mermelada es un 8.89%. Y nuestra ecuación del agua presenta un 4.17%, dándonos en ambos casos valores admisibles. Como conclusión, tenemos que gracias a la validación es como tenemos la seguridad de que la ecuación planteada en sí, las ecuaciones planteadas sí modelan el enfriamiento presentado tanto en la mermelada como en el agua.